Amados auditores, continuamos con esta serie de alimento diario titulada Y entonces vendrá el fin. Volumen 1, la edificación de la iglesia. Autor Pedro Dom. Semana 1, día sábado. Lectura bíblica, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 7. Disfrutamos con oración. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, Señor Jesús. Porque así dijo, amén, el alto y sublime, aleluya, el que habita la eternidad, Señor Jesús, y cuyo nombre es santo. Te alabamos, Señor, te alabamos, oh Dios, oh Padre Celestial, en este día, porque tú habitas en las alturas, tú eres sublime, tu nombre es santo, Señor Jesús. Pero también hay algo maravilloso que queremos pedir. Queremos ser parte de aquellos quebrantados y humildes de espíritu, para que tú habites con nosotros, Señor Jesús. Este versículo que oramos lo encontramos en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Hoy presentamos el lugar de reposo para Dios. Ya llegamos al capítulo 15 del libro de Mateo. Los fariseos y escribas que se oponían a Jesús conspiraron para matarlo. Entonces, en ese momento, vinieron de su centro religioso de Jerusalén a fin de acusar a los discípulos de Jesús por transgredir la tradición de los ancianos, por no lavarse las manos antes de comer. ¿Qué es la tradición de los ancianos? Moisés recibió de Dios la palabra registrada en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, considerado por los judíos como la Torá. A lo largo de los siglos, la ley dada por Dios que rige a la nación de Israel necesitaba ser aplicada a las diversas situaciones del día a día del pueblo. Entonces, los magistrados, que eran los rabinos, fueron creando varias jurisprudencias que, registradas a lo largo del tiempo, se convirtieron en las tradiciones de los ancianos. En la tradición de los ancianos hay muchas enseñanzas y muchas interpretaciones humanas. No obstante, ese no es el caso del Pentateuco, pues es la ley original que proviene de parte de Dios. Puesto que era una acusación infundada, el Señor les dijo que la tradición de los ancianos había invalidado a la misma ley. En desmedro de la ley que dice que hay que honrar al padre, a la madre, cuidándolos, ellos usaban de sus bienes para darlo al templo. Además, cuando sus padres morían, iban al templo a negociar con los escribas lo que se le daba a cambio de la ayuda a sus padres. En realidad, ellos negociaban. Cuando morían los padres, ellos iban al templo y decían: mire, yo entregué eso por esto y ahora lo quiero de regreso. Entonces los escribas negociaban con tal persona, ofreciendo un monto para el templo y el resto para devolverlo. En otras palabras, ellos invalidaban, conforme a sus propios intereses, la ley de Dios. Por tanto, no se puede confiar simplemente
en las interpretaciones humanas. Tenemos que volver siempre al texto bíblico, a la palabra genuina, pues allí está nuestra guía y nuestros rieles para continuar. Al final, el Señor Jesús, como el pan del cielo que fue enviado a la casa de Israel, fue rechazado por ellos. Señor Jesús, el Señor salió de la mesa de la casa de los judíos, que se refería a la tierra de Canaán, y tomó el rumbo de Tiro y Sidón. En esos lugares cercanos al Líbano de hoy estaban los fenicios. El Señor salió de la mesa y la mujer cananea le pidió su parte para que Jesús sanara a su hija. Este principio hizo que la bendición llegara también a los gentiles, y nosotros hoy recibimos la gracia por el rechazo de los principales líderes de los judíos. No que los judíos hoy no puedan creer en Jesús, pero de manera general, por el liderazgo religioso, ellos rechazan a Jesús. Sin embargo, nosotros hoy recibimos al Señor Jesús, aleluya, y también a su evangelio. En virtud de ello, es nuestra responsabilidad predicar el evangelio del reino hasta completar la plenitud de los gentiles. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 25. A fin de introducir el reino de los cielos en la tierra. A lo largo de estos 15 capítulos podemos ver que Jesús fue introducido como rey después de ser bautizado y tentado. Como tal, comenzó su ministerio preocupándose por los hombres en las calles, predicando el evangelio del reino, rescatando a algunas personas y llamando obreros para la mies, que es muy grande. Tales obreros entraron por la puerta con un espíritu humilde para recibir el reino de los cielos. Aprendieron de Jesús a servir en el reposo, porque tomaron el yugo del Señor para servir, pues Dios es quien realmente hace la obra. Puesto que tenemos poca fuerza para hacer la obra, a nosotros solo nos corresponde ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando lo somos, ofrecemos lo poco que tenemos. ¿Qué tenemos? 5 panes y 2 pececillos, entregándolos en las manos del Señor. Y Él hace el resto. De esa manera, querido lector, trabajamos en el reposo. La obra de Dios no nos lleva a quedar fatigados, aunque haya mucho sudor, mucha labor, trabajamos en el reposo del Señor. Así concluimos la primera parte del Evangelio de Mateo con Dios que nos hace entrar en el reposo. Sin embargo, a partir del capítulo 16 vemos que Dios también está buscando un lugar de reposo, según lo que leemos. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Isaías 66, versículo 1. Nuestro Señor vino a la tierra para rescatarnos, para hacernos entrar en el reposo, para colaborar con Él y así continuar con la labor de predicación del Evangelio del Reino. Encontramos el reposo y así trabajamos porque el Señor es quien lo hace todo. ¡Aleluya! Pero no podemos olvidar que Él también está buscando un lugar de reposo. El capítulo 16 da ese giro. El Señor Jesús está buscando ese lugar de reposo. Ese lugar de reposo no es ninguna casa. El rey David, por ejemplo, dijo que quería edificar una casa para Dios. No obstante, esa casa para el reposo de Dios
no es física. El templo del Antiguo Testamento era una sombra de la habitación de Dios en el Espíritu. Dios necesita hoy de una iglesia edificada para que Él pueda habitar en ella. Hasta el capítulo 15 del libro de Mateo, Cristo vino a cuidar de nosotros. Él vino a rescatarnos, Él vino a sanarnos, a sacarnos de la situación miserable y ponernos en su obra. ¿Para qué? Para trabajar en el reposo. A partir del capítulo 16, el Señor desea revelarnos que su lugar de reposo es la iglesia edificada, Señor Jesús. Por eso está registrado también en el libro de Isaías: mis manos hicieron la tierra y el cielo, los cuales son míos, pero siento inclinación por el hombre, de corazón humilde y contrito, que tiene reverencia ante mi palabra. ¡Aleluya! Isaías capítulo 66, versículo 2. En otras palabras, el Señor quiso decir: no necesito una casa lujosa. No. En una visita que hicimos recientemente a Europa, vimos que en la Edad Media se edificaron muchos templos para Dios. Un templo más lujoso que otro, cuyas columnas tienen por lo menos 40 metros de altura. La sensación que se tiene al ingresar en estos templos es la de que somos tan pequeños. ¿Usted piensa que Dios quiere habitar en una casa como esa? Dios quiere habitar en la iglesia. Él quiere habitar en mí. Él quiere habitar con usted. ¡Aleluya! Como leemos en el libro de Isaías, el humilde y contrito de espíritu, que dedica su amor reverente a la palabra del Señor, es quien proporciona un lugar para el reposo de Dios. ¡Qué maravilloso! En otras palabras, Dios quiere habitar en un lugar donde su palabra tenga la preeminencia para hacer toda su obra. Señor Jesús, alabamos a Dios por esta palabra maravillosa. Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿cuál es el lugar de reposo de Dios? Que todos tengan un día muy bendecido.